Imperio Ruso. El Imperio Ruso fue uno de los imperios más grandes, para ser exactos el tercero, ocupando gran parte de lo que se conoce como el supercontinente euroasiático, llegando a ocupar una novena parte de la superficie terrestre. Antecedentes del Imperio Ruso. Del siglo IV al siglo VI después de Cristo se encuentra el origen de los primeros pueblos eslavos. Se dividen en tres grandes grupos, en orientales, occidentales y meridionales, y se asentaron sobre lo que hoy en día se conoce como la llanura de Rusia y Ucrania. Para el siglo IX al siglo XII surge Rus de Kiev, que era más bien una aglomeración de tribus. Kiev era su capital y estaba gobernada por un príncipe de la dinastía de los Rukki. Su territorio, que abarca parte de Bielorrusia y Ucrania. Otra tribu que existió para esta época eran los hunos, eran muy temidos por su grado de barbarie, y los Kipcha. Para este tiempo surge el vikingo Rukki y su leyenda como el primer conquistador de la Rush. Este personaje es de descendencia escandinava y otro personaje importante es Oled, y ambos forman la población Rukkikovich. Oled fue el primer conquistador de la Rush e incursionó en la guerra contra los bizantinos. Pasado un tiempo después de su muerte, su esposa, Olga, decide convertirse al cristianismo. Su hijo Sviatoslav no comparte esa ideología, pero su hijo Vladimir, tiempo después, se convierte al cristianismo. Este personaje es importante porque le da expansión a Rus de Kiev y divide sus pequeños territorios para que sus hijos lo puedan gobernar. Vladimir se llegó a casar con una princesa bizantina. El cristianismo de a poco cobraba fuerza en Rus de Kiev, pero surgen las famosas cruzadas y el cristianismo quedó dividido en occidentales y ortodoxos. Rus de Kiev debe de tomar una decisión muy importante, y es así como se decide inclinar por el cristianismo ortodoxo, que se prolongaría hasta muchos siglos después. Para el siglo XIII se desvanece Rus de Kiev y surgen dos pueblos importantes, los moscovita, que fundaron la ciudad de Moscú, y los suecos, que fundaron la pequeña república de Novgorod. Pero ambos se ven afectados por la expansión del imperio mongol. El rey del imperio mongol era Genghis Khan. Para el siglo XIV ya podemos hablar de una Moscú como un centro de poder, y los territorios de la Rush iban a dividirse en pequeños pueblos. Iván Kalita procedió a fortificar Moscú, haciéndolo denominar el primer gran príncipe. Su nieto Dmitri Ivanovich llevaba una gran ventaja sobre la horda de los Khanes, donde Moscú ganaba más poder. Este personaje se enfrentó a los príncipes de la Rush y Lituania. Para el siglo XV ya se puede hablar de una Moscú como un estado, dejando atrás todo el grupo de principados, y se inicia con la gobernanza del príncipe Iván III. Para el siglo XVI, el imperio ruso ya no solo estaba habitado por las tribus eslavas, sino que finlandesas, y también era dominado por los tártaros de Mongolia. Para el siglo XVII surge un personaje importante, Iván IV el Terrible, jefe del Principado de Moscú. Logra emanciparse del yugo de los khanes mongoles, fundando así el Estado ruso de Moscovia, cuya capital era Moscú. Iván se hizo nombrar zar, que significa gran rey. Él gobernó de una forma absoluta hasta el día de su muerte. Pero tras su muerte fue proclamado el zar Miguel Romanov, que dio inicio a una dinastía que gobernaría hasta el año de 1917. ¿Qué podemos decir de los actores involucrados en el Imperio Ruso? A principios del siglo XVIII hasta inicios del siglo XX, el Imperio Ruso contó con 17 monarcas que ostentaron el poder, entre los cuales podemos destacar personajes importantes para la conformación actual de dicho país. Comenzando con la dinastía de los Romanov, su primer monarca fue el zar Pedro el Grande, y último monarca, el zar Nicolás II de la dinastía Holstein-Gottorp-Romanov. Dinastía de los Romanov. Antes de gobernar la casa de los Romanov, Rusia era un país atrasado. Vivía dentro de un gran aislamiento
y no conocía casi los adentros de la cultura europea. Esta dinastía inicia con Miguel Romanov y termina con Pedro III. Posteriormente voy a mencionar los actores y el año en el que gobernaron. Pedro el Grande, 1721-1725. Catalina I, 1725-1727. Pedro II, 1727-1730. Ana Lognova de Rusia, 1730. Ernest Johann von Biron, 1740. Ana Leopoldovna, regente de Iván VI, 1740-1741. Iván VI, 1740-1741. Isabel I, 1741-1762. Pedro III, 1762. Catalina la Grande, 1762-1796. Pablo I, 1796-1801. Alejandro I, 1801-1825. Constantino Pavlovich, 1825, noviembre 27 a 25 de diciembre. Nicolás I, 1825-1855. Alejandro II, 1855-1881. Alejandro III, 1881-1894. Nicolás II, 1894-1917, siendo el último en gobernar dicho imperio. Por tanto, en el año de 1613, el caudillo guerrillero Miguel Romanov se adueñó de Moscú y tomó el título de zar, fundando así la dinastía. El gobernante más notable de esa familia fue Pedro el Grande. El zar del Imperio Ruso fue un gobernante genial. Desde su juventud reveló un gran espíritu superior, tal como Rusia lo necesitaba tanto en flota y ejército. De 1677 a 1697 se da lo que es la campaña del Mar. El Imperio Ruso comienza su expansión con lo que es el zar Pedro I. Uno de los ejemplos de ello es la campaña del Mar de Azov, en la cual esta la realizaron entre los años 1697 a 1699, donde cruzó y resultó victorioso, consiguiendo por primera vez lo que es la salida al Mar Negro. Para ser un poco más puntuales con los logros de Pedro el Grande, podemos mencionar que este produjo una completa transformación en las costumbres. Las culturas eslavas de los pueblos rusos se puso por fin en contacto con la cultura occidental, entre otros cambios. Los que más merecen mencionarse, además de ese, son que se abrieron canales de regadío, se fundaron numerosos talleres y fábricas, se creó una escuela naval, una escuela de cirugía y una escuela de ingenieros. Se creó un senado aristocrático con funciones legislativas y judiciales. Se creó un escalafón militar. Se creó un santo sínodo, o sea, un consejo de obispos encargados de los asuntos religiosos, y se mejoró la condición económica de los mujiks o campesinos. Más adelante encontramos que la obra más notable de transformación fue lo que es el traslado de la capital de un lugar del mar Báltico junto al río Neva. Fue luego de eso que pasó a llamarse San Petersburgo, que significaría ciudad de Pedro, en homenaje al zar fundador. La expansión territorial del Imperio Ruso obedeció un plan bien estudiado por el propio zar. Se realizaron en tres direcciones. Primeramente tenemos hacia el mar Báltico, obteniendo territorio de los suecos después de su derrota. En segundo lugar, hacia el Mar Negro, despojando a los turcos de los territorios que habían arrebatado al Imperio Romano de Oriente. Y como tercer punto, hacia Polonia, cuyo reparto anhelaban los soberanos rusos. La guerra contra Carlos XII. Para arruinar el comercio de Suecia, se formó una alianza aduanera entre Dinamarca, Polonia y Rusia.
Carlos XII, rey de Suecia, que era un militar de concepciones y ejecuciones geniales, atacó a sus tres adversarios de forma arrolladora. Primero se enfrentó y venció a los daneses, quitándoles territorio y haciéndoles firmar una paz que para ellos sería muy humillante. Después de eso se enfrentó a los polacos, de igual forma los venció apresando a su rey Augusto II. Y enseguida se enfrentó contra Pedro el Grande. El zar de Rusia, que había transformado su país, había fundado la ciudad de San Petersburgo y estaba en magnífico pie de guerra. Carlos XII invadió Rusia en medio de la admiración de Europa, porque todos lo consideraban invencible después de todos sus logros y victorias anteriores. Para último encontrarnos en la batalla de Pultowa, la cual se llevó a cabo en 1709. En esta, Pedro el Grande le propinó una gran derrota, viéndolo obligado a refugiarse en Turquía después de vencerlo. Con esta acción terminó la guerra y el gran zar, en medio de la admiración general, se dedicó tranquilamente a gobernar. Transformación cultural y expansión territorial del Imperio Ruso. El Imperio Ruso conquistó muchas regiones, entre ellas Estonia, Ingria y Livonia. En ellas obtuvo el derecho de dominio mediante la Paz de Nizhda, la cual consistía en el acuerdo de que Suecia recuperaría Finlandia y parte de otros territorios, mientras que a Rusia se le otorgaba por completo los territorios antes mencionados. Por otro lado, Catalina I se involucró con la Liga Austroespañola en contra de Inglaterra, así como también formó la Liga de los Neutrales de los Escandinavos, con la intención de crear seguridad para el transporte en el Atlántico. Después de Catalina I, el Imperio Ruso no tuvo más expansión hasta la llegada de Ana, con la extensión en Asia Central, recuperando parte del honor y prepotencia que se había logrado con Pedro I y se había perdido poco a poco con Pedro II. Con Isabel I, el logro más importante que obtuvo el Imperio Ruso fue ser parte de Prusia, lo cual es logrado bajo la unión que hizo con Austria y Francia. Pero esto se perdió con Pedro III, quien casi con la conquista total de Prusia firmó un acuerdo de paz que se le podría denominar como una redención ante los prusianos. El pueblo ruso no lo tomó a bien, cuestionándolo de manera constante, y es por ello que tiene una humillación para su ejército. La línea de sucesión de los Romanov se extingue con Pedro II y la corona pasa a manos de Ana Loanovna. Ana es hija del zar Iván V y es llamada por el Consejo Supremo Privado, en el cual establecieron varias condiciones para que ella ascendiera al trono. Esta acepta las condiciones establecidas. En 1730 es nombrada emperatriz autocrática. En el área religiosa se adopta el luteranismo y está atenta con la religiosidad ortodoxa rusa. Nace Iván VI en 1740. Al morir Ana I, ya que no poseía descendencia directa, al poder recae en Iván, pero apenas era un bebé. Como sucesora al cargo del Imperio Ruso está Catalina II, conocida también por ser un despotismo ilustrado, a lo cual se caracterizó por su gran hambre de poder y conquista, logrando expandir notablemente en la frontera de Rusia, conquistando grandes y notables territorios hacia el oeste y el sur, anexando a su territorio lugares muy importantes como lo es Bielorrusia, Crimea, Lituania, entre otros, logrando anexar aproximadamente 500.000 kilómetros cuadrados. Otro de los logros que podemos destacar es que logró expulsar totalmente a los otomanos y logró poner al Imperio Romano bajo su dominio nuevamente. En el campo del arte fundó la Academia Rusa y favoreció la investigación filosófica y artística, y escribió bellas comedias, hablaba alemán y francés, y sostenía correspondencia con los más grandes hombres de Europa. Voltaire le llamó por esto la Semiramis del Norte. Estableció en Rusia la libertad de prensa y la tolerancia religiosa. Hizo renovar el Código Civil y mejoró la suerte de los siervos.
Concedió por último autonomía a las ciudades para el manejo de renta, pero este brillante gobierno se vio empañado por las guerras exteriores que sostuvo. Seguidamente, en el siglo XX, Rusia poseía una monarquía autoritaria por el zar Nicolás II. Poseían una estructura de poder conformada por el clero, la nobleza y el ejército. La industrialización apenas había llegado a Rusia, en lo que solo un 5% de la población había adoptado la industrialización y las demás se basaron en la agricultura. En los años de 1905 a 1914 se inician unas revueltas y unas huelgas que llevan hacia la revolución. En 1914 es el final de la monarquía del zar Nicolás II y la entrada de Rusia a la Primera Guerra Mundial. Un personaje peculiar es el monje Rasputín, que manipulaba la corona, pero varias de sus acciones lo condujeron a ser exiliado y enemigo de la monarquía. En el año de 1917 se da la Revolución Rusa. Para esta fecha, la Revolución Rusa se da en dos partes. La primera en febrero, comenzando con huelgas, las tropas estaban en la guerra y los habitantes pasaban hambre. Se instauró una república y un gobierno provisional o asamblea constituyente a cargo de Alexander Kerensky, y se enfrentan a la oposición radical del marxismo, los bolcheviques. Bolchevique era un partido radical de ideas marxistas, liderado por el partido de Lenin. Menchevique, partido obrero socialista, partidarios del poder a partir de la democracia. Y Soviet, que era una asamblea de obreros y soldados durante la Revolución Rusa. Llegando al poder y enfrentando la primera revolución marxista a cargo de Vladimir Lenin y León Trotsky, derrotando a los soviets, las primeras decisiones fueron salirse de la Primera Guerra Mundial, la abolición de la empresa privada e instaurar la dictadura del proletariado. En los años de 1918 a 1920 se da la Guerra Civil de Rusia, en la cual se enfrentan los bolcheviques, conocidos como el Ejército Rojo, y los contrarrevolucionarios como el Ejército Blanco, el cual es apoyado por las potencias europeas de la Primera Guerra Mundial. Los bolcheviques matan a la familia real del zar Nicolás II en el año de 1922, terminando así con la dinastía Holstein-Gottorp-Romanov, dando así el nacimiento de la URSS. En conclusión, para comprender la conformación de la actual Rusia, debemos de remontarnos mucho tiempo atrás, aproximadamente entre el siglo IV y el siglo V después de Cristo, con los primeros pueblos esclavos, los cuales se establecieron en el Novgorod y la Estapa. Poco a poco estos pueblos comenzaron a tener un carácter más sólido y con ideas unificadoras, llegando así a tener las primeras concepciones de pueblo, con la consolidación del Rus de Kiev en el siglo X, la cual fue base fundamental para la construcción del Imperio Ruso en el siglo XVI. El análisis del Imperio Ruso es bastante interesante, partiendo desde una concepción historicista, con la gran diversidad de zares y reyes que se mantuvieron en el poder, y más aún tomando en cuenta el papel protagónico que las mujeres tuvieron en este gran imperio. Cuestión que para la Europa occidental esto era muy diferente, ya que las mujeres solo formaban parte importante de un reino guiado por el hombre. Es de tomar a cuenta que durante el periodo de las reformas luteranas y de la Ilustración, el Imperio Ruso se mantuvo un tanto alejado de todos estos acontecimientos, y esto se debe al mantenimiento del cristianismo ortodoxo que se mantuvo en la época del imperio. Este imperio era un estado inmenso, entre dos continentes, Europa y Asia. Era gobernado de forma absolutista por los zares que conformaban todos los poderes, decidían sobre la paz y la guerra, decretaban las leyes, nombraban y separaban ministros y poseían la máxima autoridad religiosa. No existía ninguna institución que limitase el poder de los zares, que gobernaban a través de una compleja administración, y de la policía, encargada de la persecución de cualquier persona o grupo considerado como rebelde. Para finalizar, durante todo el siglo XIX, los zares conservaron su poder absoluto. Interesados en mantener una estructura fueron el grupo privilegiado, miembros de la Iglesia y de una aristocracia inmensamente rica.
propietaria de tierra. Recordar que la economía de este país continuó siendo agraria y que los grandes terratenientes controlaban el poder, la economía y ocupaban los altos cargos de la sociedad. Los campesinos continuaban ligados a los derechos de servidumbre.